Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos unas historias bien power del libro de Josué, capítulos 10 y 11. Hoy nos basamos en la lección 8 de la Escuela Sabática para Jóvenes, ¿no? Vamos a meternos de lleno en cómo diferentes personas se acercaron a Dios en medio de situaciones bien complicadas, llenas de batallas, decisiones difíciles. La idea es ver qué podemos sacar de esas experiencias para nuestro propio camino de fe hoy, ¿no? Especialmente para quienes están en sus veintes, aquí en Perú. A ver, analicemos esto un toque. El contexto es la conquista de Canaán. Suena fuerte, ¿no? A juicio, destrucción, pero lo primero que salta a la vista en estos textos es algo como inesperado. La misericordia de Dios. ¿Cómo así? Exacto. Y eso es lo fascinante aquí. Aunque se habla de juicios contra las naciones cananeas por sus rollos de idolatría y corrupción ya muy extremos, esto no fue algo de la nada, ¿sabes? Dios había pospuesto este juicio como 400 años. Ya se mencionaba en Génesis. Hubo un tiempo larguísimo de paciencia, de misericordia, antes de que llegara el momento. Les dio chance, pues, pero llegaron a un punto crítico, ¿no? Y es clave entender que, incluso ahí, en medio del juicio ya anunciado, la puerta en la misericordia no estaba cerrada del todo. Dios le había dicho a Moisés tiempo atrás, mira, ciertas naciones, por sus prácticas ya muy degradantes, tenían que ser enfrentadas de frente. Deuteronomio 7 lo dice. Pero con otras ciudades o pueblos, existía la opción de ofrecerles paz si se rendían, si aceptaban vivir bajo otros principios, pues. Deuteronomio 20. Incluso vemos ejemplos, ¿no? Como Nínive con Jonás, o lo que dice Jeremías, si una nación se arrepiente, Dios puede como reconsiderar el castigo. Entendido, no era una sentencia así, inflexible y ya, cero aviso. Y aquí es donde entra una historia que, pucha, me impactó bastante. Los Gabaonitas eran heveos, ¿no? Parte de esas naciones que en teoría estaban bajo juicio. Pero hicieron algo diferente. Buscaron ellos mismos la paz con Israel. Así es, y lo hicieron de una forma, bueno, bastante astuta, casi con floro, ¿no? Como dice Josué 9, se disfrazaron, ropa vieja, pan duro, diciendo que venían de lejísimos, todo para que Israel hiciera un pacto con ellos, porque sabían que con los pueblos cercanos no harían pactos. Y a pesar del engaño, y esto es lo sorprendente, Dios permitió que el pacto se mantuviera. Josué, claro, cuando se enteró, les llamó la atención por la mentira, obvio, pero en vez de destruirlos, les dio un rol. Serían aguadores y leñadores para el santuario, el centro de adoración de Israel. O sea, qué loco, ¿no? Lo que parecía un castigo por su viveza terminó siendo como una bendición escondida. Al estar ahí, chambeando en el santuario, tuvieron que dejar sus ídolos y se integraron de alguna forma al pueblo de Dios. ¡Qué giro! Y lo más interesante es que fueron leales, años después, siglos después. Sus descendientes aparecen en las listas de Nehemías, los que volvieron para reconstruir Jerusalén. Mantuvieron esa conexión. Es una imagen súper potente, ¿no crees? Los gabaonitas sabían que estaban, bueno, condenados, pero buscaron una salida, aunque fuera con astucia, medio caleta. Y de forma parecida, el Nuevo Testamento dice que todos, por naturaleza, estamos bajo sentencia por el pecado. Romanos 6:23 es clarísimo. Y quizás a veces uno se acerca a Dios así, ¿no? Con miedo, sin ser totalmente transparente, cargando nuestra mochila de errores, de temores. Pero esta historia sugiere que Dios está dispuesto a encontrar una oportunidad para mostrar misericordia a quien se acerca, incluso si llega de forma imperfecta o con motivos mezclados. Parece que esa desesperación genuina por sobrevivir, por encontrar refugio, toca una fibra sensible en Dios. Y aquí la trama se pone más brava, más intensa. Los reyes vecinos, los amorreos, se enteran de que Gabaón, que era una ciudad importante, hizo las paces con Israel. Se molestaron un montón. Lo vieron como traición, como una amenaza. Así que, ¡pum! 5 reyes se juntan y atacan Gabaón. Y claro, los gabaonitas piden ayuda a Josué. Y Josué respondió al toque. No podía ignorar el pacto, pues, aunque fuera conseguido con engaño. Además, Gabaón era clave estratégicamente. El ejército de Israel marchó toda la noche. Imagínate el esfuerzo.
desde Gilgal hasta Gabaón para sorprenderlos al amanecer. Y antes de la batalla, Dios le da a Josué una palabra clave, ¿no? Le dice, no les tengas miedo, porque yo los he entregado en tu mano. La valentía no venía de su fuerza, sino de esa promesa. Y vaya que cumplió la promesa. La sorpresa ayudó, sí, pero el texto dice que Dios intervino de forma sobrenatural. Mandó una tormenta de granizo, con piedras tan grandes que mató a más enemigos que las espadas de los israelitas. ¡Qué loco! Y luego viene el episodio más famoso, ¿no? Es más debatido. El milagro del sol deteniéndose. Exacto. Josué se da cuenta que se acaba el día, la luz, y el enemigo podía escapar o reagruparse en la noche. Y en un acto de fe, audaz, casi temerario, oró en público. Le pidió a Dios que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna sobre Ajalón, para tener tiempo de completar la victoria, pues. Josué 10, versos 12 al 14. Y la Biblia dice que Dios escuchó esa oración increíble y alargó el día. Pero ojo, y esto es crucial, el milagro no hizo que Israel se sentara a mirar. El texto dice que siguieron persiguiendo, luchando con todo hasta asegurar la victoria. Me hace pensar en Santiago, en el Nuevo Testamento, ¿no? Que la fe sin obras está muerta. Aquí se ve esa combinación perfecta. Oración súper audaz pidiendo lo imposible, pero acompañada de un esfuerzo humano al máximo. Josué 10:14 incluso dice que el Señor peleó por Israel ese día, pero eso no los libró de su propia chamba y valentía. Totalmente. Es un principio que se repite, la unión del poder de Dios y el esfuerzo humano. Podemos y debemos pedirle a Dios que intervenga en nuestras luchas internas, ¿no? Contra el pecado, contra nuestras debilidades. Santiago anima a resistir al diablo. Ahí la batalla es más espiritual, dependemos de su fuerza. Pero en otros conflictos, como problemas con otras personas o las dificultades de la vida, la actitud debe ser distinta. Ahí se nos pide humildad, buscar la paz si se puede, confiar en la sabiduría y justicia de Dios, y orar para que se haga su voluntad, aceptando que el resultado final quizá no sea el que queríamos, ¿no? No siempre podemos pedir que se detenga el sol en nuestras relaciones o problemas diarios. A veces toca aceptar cómo van las cosas, pero confiando en Dios. Después de esa campaña exitosa en el sur, Josué se fue para el norte de Canaán. Y ahí el desafío parecía, todavía mayor. Se formó otra coalición de reyes liderada por Jabín, rey de Azor. La descripción es intimidante, ¿eh? Un ejército enorme, con muchísimos caballos y carros de guerra. Una multitud como la arena que está a la orilla del mar. Josué 11:4. Imagino el impacto, ¿no? Ver eso. Debió dar un miedo terrible. Sin duda. Era la tecnología militar top de la época. Pero otra vez, Dios le dice a Josué la misma frase. No les tengas miedo. Josué 11:6. Y junto con esa promesa, le da una instrucción súper específica. Y militarmente hablando, y lógica total. Le dice que después de ganar, debe desjarretar a los caballos capturados, o sea, cortarles los tendones de las patas para que ya no sirvan para la guerra, y quemar los carros de combate. Pero eso no tiene sentido. Eran recursos valiosísimos. Caballos, carros. Eran como los tanques de ahora. ¿Por qué deshacerse de un arsenal así, que acababan de ganar? Podrían haberlos usado para su propio ejército. Exacto. Precisamente ahí está el punto clave. El mayor peligro para Israel ya no era tanto la derrota militar de afuera, sino una amenaza interna. El orgullo, la autosuficiencia, la tentación de empezar a confiar en su nuevo poder militar, en esos caballos y carros, en vez de seguir dependiendo totalmente de Dios, que era la fuente de sus victorias. Dios sabía que esa confianza en lo humano podía desviarlos espiritualmente. A veces, la forma más efectiva de resistir una tentación fuerte es, eliminarla de raíz, aunque parezca un desperdicio o algo ilógico para el mundo. Nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Dios les estaba enseñando una lección práctica y seguro dolorosa sobre dónde tenía que estar su verdadera confianza. Exactamente. Dios quería forjar en ellos otro tipo de fortaleza, una basada en la fe radical, en la obediencia, no en acumular poder como lo hace el mundo. Y esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos hoy. ¿Nos pide Dios a nosotros, ahora, en pleno siglo XXI, tomar decisiones que parecen ilógicas
o contraproducentes según los criterios del éxito mundano, nos desafía a soltar seguridades, quizás una carrera que promete mucho pero éticamente es dudosa, una relación que nos aleja de Él, una ambición sin medida, para confiar más en su provisión, en su guía. ¿Está buscando Dios jóvenes hoy aquí en Perú dispuestos a vivir de forma contracultural? Dispuestos a desjarretar sus caballos modernos por lealtad a Él. Volviendo al milagro del sol, también revela algo profundo sobre Dios mismo, ¿no? Demuestra su soberanía total sobre la creación. El sol, la luna, que otras culturas adoraban como dioses poderosos, tuvieron que obedecer la orden del Dios de Israel, a través de Josué. Es una afirmación súper potente sobre quién manda en el universo, ¿no? Definitivamente. Y esto choca de frente con una visión puramente naturalista del mundo, ¿verdad? Esa que intenta explicar todo solo con leyes físicas y descarta lo sobrenatural. Pero la Biblia de principio a fin está llena de intervenciones divinas que van más allá de esas leyes. La creación misma, el diluvio, las plagas en Egipto, este sol que se detiene, sanidades, resurrecciones. Y el punto más alto de esta revelación del poder sobrenatural está en Jesús. Jesús no solo hizo milagros impresionantes, sino que afirmó ser Él mismo la fuente de ese poder divino. Cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, o yo soy el camino, la verdad y la vida, son afirmaciones radicales sobre quién es Él. Sus milagros, sanar enfermos incurables, calmar tormentas con una palabra, caminar sobre el agua, resucitar muertos, no eran solo actos de compasión, eran también sus credenciales, pues, validaban quién decía ser. El Creador encarnado, como dice Colosenses, el Redentor del mundo. Aquel con autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, el pecado, la muerte. Y quizás el milagro más relevante para nosotros hoy es el que Él sigue haciendo. La transformación interna. Cambiar un corazón egoísta a uno que ama a Dios y a los demás. Entonces, tratando de conectar todo esto que hemos visto, la misericordia con los gabaonitas, la fe activa de Josué, la confianza radical al dejar los caballos, el poder increíble de Dios. ¿Cuál es el pegamento? ¿Cómo se une todo? Hay una reflexión de Elena T. de White que lo resume muy bien. El secreto del éxito y la fortaleza espiritual está en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Josué oró con una fe inmensa, pidiendo la ayuda de Dios, sí, pero no se quedó sentado. Él y su ejército hicieron todo lo humanamente posible. Marcharon, lucharon, perseveraron. La lección es que los que logran más para Dios son los que más confían en Él. Pero esa confianza no los paraliza, ¿te das cuenta? Los impulsa a actuar con diligencia, con valentía. La oración, el universo, funciona con leyes que el Creador estableció, pero Él no está limitado por ellas. Puede intervenir cuando su propósito lo requiere. Entonces, resumiendo, ¿qué pepitas de oro nos llevamos de esta exploración de Josué 10 y 11 para nuestra vida aquí y ahora? Por un lado vemos esa tensión, ¿no? La justicia de Dios contra el pecado es seria, sí, pero su misericordia es terca, busca cualquier huequito para salvar, como con los gabonitas, que llegaron con floro pero con un deseo desesperado de vivir. Y por otro lado, vemos que la fe de verdad no es pasividad, no es esperar sentado nomás, es actuar con coraje, con esfuerzo, confiando en que Dios pelea a nuestro lado, y que puede hacer cosas increíbles, incluso intervenir en la naturaleza si hace falta. Y quizá el llamado más desafiante es a esa confianza radical. Nos confronta con la idea de que seguir a Dios de verdad a veces implica soltar nuestras seguridades más queridas. Esos caballos y carros modernos. Pueden ser nuestros talentos, nuestros títulos, nuestro estatus, nuestras cosas, hasta nuestros planes de vida bien armaditos. Implica aprender a depender totalmente de Él, de su sabiduría, de su poder. Nos recuerda que el mismo Dios que controla el universo y obró los milagros más power a través de Jesús es el Dios personal que quiere actuar en nuestras vidas, en nuestras decisiones diarias, en nuestras luchas. Queda picando la pregunta para cada uno. ¿Cómo conectan estas historias de hace miles de años con mi propia experiencia de acercarme a Dios? ¿Llego a Él transparente? ¿O traigo mi mochila de miedos, dudas o hasta mis propias astucias como los gabaonitas? ¿Estoy dispuesto a ponerle acción a mi fe?
a obedecer y confiar incluso cuando lo que Dios pide parece ir contra la lógica del mundo o mis propios deseos? Y para seguir pensando, ¿cuáles son concretamente esos caballos y carros en mi vida hoy? ¿Qué cosas, éxito en los estudios, en la chamba, la aprobación en redes, la seguridad económica, las relaciones, mis propias habilidades, me tientan a poner mi confianza principal ahí, en lugar de depender radicalmente de Dios? Identificarlos es el primer paso, ¿no? Para decidir si estamos dispuestos a desjarretarlos por una confianza más profunda, más liberadora. Preguntas bien potentes para masticar. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Nos escuchamos en la próxima.